Hoy os traigo a un nuevo invitado que le gusta empezarlo todo, pero yo creo que en vez de empezarlo todo, lo que le gusta es aterrizar todo lo que se ha empezado. Comenzó con un podcast que quizás hayas escuchado porque lleva a mucha gente con mucho talento y gente que está haciendo muy bien las cosas, y el podcast se llama Empiézalo. Le gusta definirse como pateador de culos, y esto es porque aterriza las ideas que hay a veces que a gente le cuesta mucho poder hacerlas. Os presento, como no, hoy en Si hoy no comes, hoy no vendes, a Javier Bordón. Muy buena. Hola Rosa, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Una pequeña corrección. El podcast se llama Historias de Emprendedores. Empiézalo es la marca que he creado, pero nada, que igualmente muchísimas gracias por este espacio, por este ratito charlando contigo. Pues ves, esto es un error que se aprende. Pues fíjate, siempre había pensado que la marca era también el podcast Empiézalo, porque yo solo lo había visto desde las stories. Y entonces en las stories nunca aparece como tal. Quizás eso es lo que lleva. Si quieres escuchar el podcast, escríbeme el podcast o el yo para que puedan conseguir referirlo y de aquí no me voy a quedar con la marca. Discúlpame, Sin error. problema. Cuéntame, Javi, ¿quién eres tú para la gente que no te conoce? Pues, primero que nada, no te preocupes por la rata que a todos nos pasa. Yo que soy podcaster también, hay muchas veces que digo, ay, coño, metí la pata por aquí, ay, que esto no era así. Fluimos sin problema. Yo soy un chaval, soy un tío que tiene 24 años, que hoy que estamos grabando esto, que en un momento se planteó que quería hacer las cosas diferentes, se dio cuenta de que lo que venía siendo tiempo, que era eso de buscarse la vida, se llamaba emprendimiento. Cuando descubrió que esto era emprendimiento y que se podía aprender de ello, pues se obsesionó con el tema, empezó a formarse, a aprender. Esto ocurrió pues con 17, 18 años. Y desde entonces, al principio más informalmente, de esto de extraperlo, ¿no? De intentar comprar y vender cosas, de intentar buscarse la vida de distintas maneras. Y desde hace 3 años, como bien dijiste, con ese podcast, y después el podcast derivó en mentorías, formaciones, consultorías, que ayudan a sus clientes a que, como bien decías también, aterricen sus ideas en acciones que hagan que sus negocios mejoren. Pero en general, si me tuviera que definir, soy un flipado de los negocios. ¿Un flipado de los negocios propios o ajenos? De los negocios en general, porque los propios me encantan. Cuando me viene una idea, tengo que siempre materializarla en, oye, vamos a validar si esto es viable o no, si encaja con la visión de empresa que tengo o no. Pero el otro día, por ejemplo, un sector que no he tocado para nada, pero entrenando justo me decía uno, no, es que yo trabajo en una empresa de reciclaje de hierros y no sé qué. Y yo ya empecé a preguntarle, oye, ¿y qué tipo de clientes tienes? Oye, ¿y cómo atraes a ese tipo de clientes? Oye, ¿y cómo es la relación con ellos? Y me decía, bueno, que son gente, pues, muchos son chatarreros, muchos no sé qué, y entender cómo funciona, cómo es cuáles son los intríngulis de las empresas, de verdad, es como mi droga. Ujú. Habrá gente que piense que cómo te ha podido entrar esta droga tan pronto dentro de tu cuerpo, simplemente con 24 años, y que ya estés queriendo aterrizar negocios de otras personas con esta pequeña evolución de vida. Pues simple. Yo la verdad que por esa obsesión hay gente que es especialista en lo suyo, ¿no? Hay uno que es especialista en cortar el pelo, hay uno que es especialista en eh, ofrecer servicios de marketing, hay otro que es especialista. Y a mí lo que me flipa es entender los negocios, ver la estructura y decir, vale, perfecto, aquí hay un pequeño punto de dolor, hay un pequeño cuello de botella, algo que nos está impidiendo crecer. Perfecto, ¿cómo lo rompemos? ¿Cómo podemos? Empiézalo, viene de, oye, cambiar cosas y empezar a dar pasos para validar. Entonces, eso que me acabas de preguntar era mi principal cuello de botella al principio. Yo decía, joder, Javi, tienes 21 años cuando empecé ya a querer ayudar a otros negocios. Sí que es verdad que ya has tenido negocios anteriormente, sí que es verdad que ya has tenido personal, sí que es verdad que has hecho cosas, pero nada se ha terminado de estabilizar al 100%. ¿Cómo coño tú vas a ayudar a nadie con su negocio, ¿no? El típico síndrome del impostor. Pues en ese momento, por ese aterrizar, por ese empezar a hacer cosas, aunque tengas miedo, pues dije, vale, ok, yo no puedo aportar nada, sé que quiero ayudar a estos perfiles, pero todavía no me siento capaz, ¿cómo lo puedo hacer? Pues de ahí surgió precisamente mi podcast, de decir, oye, ¿qué herramientas tengo ahora en mi entorno? ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿Y cómo puedo aportar valor con ellas? Fue a través de ese canal que dije, ok, perfecto. Pues traigo gente que sí que tenga negocios en marcha y que ellos sean los que aporten el valor. Yo simplemente soy un intermediario. Eso fue derivando, fue evolucionando, fue evolucionando. La radio me empezó a llamar, a aparecer empezó a aparecer en programas de tele. Empezó la gente a consultarme, oye Javi, ¿cómo harías tú esto? Oye Javi, ¿cómo harías tú lo otro? Y yo dije,
pues igual sí que hay negocio por aquí, sí que es verdad que tengo un valor que puede ser de utilidad para esta gente. Has utilizado dos palabras, la palabra viabilidad, cuando algo es viable. ¿Cómo consideras que un negocio es viable o no? Porque hay mucha gente, encontrarás a clientes que se acercan, que están tan enamorados de sus proyectos, que cuando luego te hablan de sus cifras, pues evidentemente que a lo mejor facturen algo, yo qué sé, 500, 2000, 3000 euros, consideran que eso ya es viabilidad. ¿Qué características tiene que tener un negocio para que tú consideres que algo es viable? Pues fíjate, yo al principio, cuando hacía negocios, lo hacía por la pasta, quería hacerme millonario. Entonces, yo siempre que pensaba en un negocio que fuera, que pudiera ser viable, pensaba en la escalabilidad, que fuera lo más escalable posible. Y ahora, pues, principalmente lo que ofrezco es mi tiempo, que no es para nada escalable. Entonces, ¿cómo hice, o sea, por qué hice el cambio de mentalidad? Porque para mí viabilidad está asociado al modelo de vida que tú quieras llevar. Es verdad que 500 euros hay personas que lo asocian con, no, ya es viable, ya es viable. Y oye, pues si tú quieres vivir con 500 euros, pues adelante, mal vive como puedas, que el coste de vida es mucho más alto que 500 aquí en España por lo menos. Pero características fundamentales que yo asocio a la viabilidad, pues sí que es verdad que esa escalabilidad sigue estando presente y aunque ahora ofrezco mi tiempo, yo ya tengo el foco puesto hacia dónde quiero derivar para que no me esté limitando yo mi propio crecimiento. Pero sí que es verdad que la viabilidad viene asociada siempre, siempre, siempre a la venta. Es decir, oye, estamos en el sitio perfecto, ¿no? Aquí estamos hablando de que si no comes, esto no existe. Entonces, pues, ¿qué hace falta para que sea viable un negocio? Que vendas. ¿Y cuánto tienes que vender? Pues lo suficiente como para que puedas, como mínimo, costear el estilo de vida que quieres tener. Y muchas veces compramos la idea de emprender para esa libertad de movimiento, libertad temporal, riqueza abundante. Vale, sí, perfecto. Eso requiere un trabajo, eso requiere un esfuerzo, eso requiere una formación, un aprendizaje que, que bueno, que, que- que hasta que no lo tengamos instaurado en nuestro sistema operativo, no va a ser realmente viable la cosa. Te lo preguntaba justamente porque una de las cosas que yo estoy viendo, y de hecho en el programa de Radar, cuando les enseñamos a aprender a comunicar para vender, hay gente que termina aprendiendo a vender, pero no a saber gestionar su viabilidad. Y hay negocios que pueden conseguir facturar y ellos consideran que ya son viables, no solo por la cifra, sino porque a lo mejor pueden conseguir facturar 17.000 euros y que luego en su cuenta tengan menos 3.000. Y esto de repente hace una gran dificultad. Entonces ese negocio puede ser que tenga una facturación, pero no tiene un coste-beneficio. Y de hecho, esto que esta semana que acabamos de volver de Japón, volví a plantearme la necesidad que existe dentro de los clientes, porque nadie les ha enseñado de pasta, a que algo viable es que tiene que tener un coste de margen-beneficio en positivo, no por simplemente el tipo de vida que tienes. Entonces, cuando alguien me dice cuál es la facturación, yo suelo decir, bueno, cuéntame exactamente cuál es el margen de lo que estás consiguiendo obtener y quiero saber a cuánto estás ganando por hora, pero por hora no por el tipo de mentoría o asesoría que se haga, sino cuántas horas tienes que conseguir dedicarle a esto y vamos a sacar números, que la gente no hace números. Ahora mismo yo creo que es la moda de la facturación, ¿no? He facturado 1.000.000, he facturado 6 cifras y está muy bien. O sea, a mí me encanta saber cuál es mi cifra de facturación, pero me pone bastante más cachonda saber cuál es mi margen de beneficio. El ego, o sea, al ego le viene de puta madre el decir, joder, es que facture 10.000 euros al mes, es que facture 1 millón, es que... Y a mí me gusta rodearme de gente que factura pasta, porque con esta curiosidad los veo y digo, perfecto, ¿cómo hiciste para llegar hasta ahí? Vale, ¿qué cosas aprendo de ti? Porque la facturación está de lujo, pero vamos a ver cuál es el margen, porque igual tú estás gastando más, estás gastando menos. Y totalmente de acuerdo contigo. Por eso asociaba esa viabilidad no tanto a la facturación, que puede ser variable dependiendo del sector, además los márgenes son diferentes, sino más bien a que lo que te queda realmente, lo que después puede ser útil para otras áreas de tu vida sí que, o de tu negocio, sea realmente que cubra como mínimo esos gastos. Pero precisamente esto que comentas, para mí es fundamental. Yo en mi podcast, a mis invitados siempre les pregunto, oye, ¿cuánto facturas con tu negocio? Y la gente, pues, hay algunos que tienen más recelo, hay otros que no, que me lo comparten abiertamente, pero esto lo hago porque entiendo que la facturación, o sea, que el hablar de dinero hay que naturalizarlo, porque hasta que no se naturalice y no se hable de ello abiertamente, no lo vamos a tener completamente integrado. ¿Qué pasa? Que la facturación, como tú bien estás diciendo, es un dato que realmente es vacío, porque para facturar 1 millón de euros solo hace falta que te gastes 2 millones y probablemente comprando a 2 millones y vendiendo a la mitad, generes ese millón.
Lo realmente interesante es el beneficio. Por eso yo después de preguntar la facturación siempre pregunto, vale, ¿y eso cuánto te queda? ¿Cuál es el margen de beneficio real que genera tu negocio? Porque ahí de realmente donde, como tú estás diciendo también, ese es el dato que nos pone cachondos a todos. ¿Y tienes la sensación de que la gente sabe controlar sus números? Cuando te dicen esto, porque yo creo que la gente no sabe ni siquiera cuál es su margen, porque ni siquiera saben cuántos impuestos tienen que pagar, cuánto, yo qué sé, y de hecho hay veces que lo que vemos son gente que hace continuidad de lanzamientos para que ese lanzamiento pague las facturas de los impuestos de Hacienda de anteriormente. Entonces, ¿crees que la gente controla sus números? Creo que generalmente no. O sea, pasaba en los negocios de toda la vida. Es decir, mi madre tiene un negocio convencional, que ahí sí que es verdad que los márgenes son ridículamente bajos. Tiene una granja que elaboran queso, además de manera artesanal, que esa escalabilidad que yo planteo podría tenerla, cambiando un poquito el modelo, pero tal y con, o sea, con la visión que ellos tienen, porque es una empresa familiar, no pueden escalar, porque es una visión más artesanal, más de yo lo hago todo, más de... Entonces, yo viniendo de ahí, que los números son como, bueno, sí, para entregárselos a Hacienda y que me diga cuánto tengo que pagar y ya no hay un control, pues realmente la gente, o sea, ahí no había conciencia ninguna con respecto a qué estaba pasando con la pasta. ¿Qué pasó? Que cuando empezamos a digitalizarnos, cuando empezamos a crear negocios online, pues esa mentalidad sigue estando presente y esa falta de control sigue estando presente. Por eso también es interesante, a mí me gusta estar en todos los fregados que puedo, en todos los ecosistemas que tengo la oportunidad de estar, porque en el mundo corporate, en el mundo de las empresas multinacionales, de las empresas gordas, en las empresas que generan realmente empleo gordo, pues ahí sí que los datos tienen que estar más controlados, porque no es simplemente yo me lo guiso, yo me lo como, sino es oye, pues hay inversores, hay una ecuación que mantener y aunque también tiene sus fallos, también tiene sus cuellos de botella, también tiene sus gastos innecesarios, hay otra filosofía de vida de negocio. Entonces, trato de estar por ahí, de estar escuchando, de estar escuchando, de estar escuchando, de estar aprendiendo. Trato de estar con los negocios de toda la vida, los negocios de barrio, porque ahí también hay un montón de aprendizajes, de escuchar, de atender bien al cliente, de tener a la gente lo más contenta posible, de hacer las cosas con amor y cariño, no simplemente porque somos números. Entonces, estando en un sitio y en otro, pues aprendes un montón. Y sí que es verdad que en ciertas etapas de mi emprendimiento, de mi negocio, a mí también me ha pasado el hecho de no tener control ninguno sobre la pasta. Creo que además es una etapa que todos, principal, o sea, la mayoría vamos pasando. Pero tenemos que ser conscientes de cuando la estamos transitando para decir, vale, vale, o sea, hay que ponerle un límite a esto porque, o sea, si no controlamos qué está pasando con el dinero, nos pasa lo que a mí hace un año y medio estaba facturando como no había facturado hasta el momento y como estaba entrando tanto dinero, tanto dinero, tanto dinero, yo decía, hostia, voy a tener que pagar una de impuestos que la hostia, o sea, no quiero pagar tanto, vamos a empezar a invertir, 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 invertir. Y yo veía la cuenta y decía, joder, están entrando 5.000 6.000 euros y están saliendo 5.000 6.000 euros. ¿Qué pasa? O sea, tuve que pararme y decir, hostia, sobrecontraté. Hostia, había servicios que externalicé que igual no debería haber externalizado. Hostia, contraté este software porque me iba a hacer la vida más sencilla y adaptarme al software me está costando la vida y realmente no es útil. Hostia, pues hice esto y, o sea, al final es cuestión sobre todo de tomar conciencia del punto en el que estás, de meterte al Excel o al software o al CRM o a la herramienta que utilices o al RP o a la herramienta que utilices para tomar control y realmente tomar control. ¿Cómo se toma control? Pues primero tomando conciencia y luego tomando decisiones que hagan que la situación mejore, que esos tapones dorados. Un invitado me dijo, no, es que cuando emprendemos al principio, cuando empezamos a facturar, empezamos a poner tapones dorados en las esquinas y de pronto las esquinas nadie se fija en ellas. ¿Para qué poner un tapón dorado ahí? O sea, es que es ridículo. Y eso es por falta de conciencia, por falta de control financiero y por falta de educación también, que no, o sea, obviamente no se habla de dinero y como no se habla de dinero, no se aprende de dinero y como se aprende de dinero, pues cometemos estas cagadas que la verdad que impiden que podamos crecer al ritmo que pudiéramos hacerlo. Pero bueno, también de esas cagadas, si tienes lo suficiente madurez o conciencia, eh, aprendes y no te vuelve a pasar. Yo ahora tengo el Excel ahí, intento tenerlo mucho más controlado. Claro, es que a mí nunca me ha pasado. Cuando dices en la mayoría de la gente eso le Ajá. sucede, Tú eres más... yo nunca me ha pasado tener
una cuenta cero o de repente tener un límite negativo, porque quizás mi padre, que fue un emprendedor nato y desde los 12 años empezó a trabajar con mi abuelo en su frutería y él pudo conseguir hacer un negocio industrial por mayor de frutas y verduras, siempre me contó una cosa y era, no puedes conseguir sacar de donde no hay. Entonces hay gente que se pone en posicionamientos, en mentorías, en asesoramientos y demás y se la juega sin tener la pasta. Y eso creo que lleva una expectativa muy de unicornio. Y por eso quería conseguir preguntártelo, porque la gente dice, bueno, si yo hago esto y esto y esto y me matriculo y estoy con esta persona y esta y esta y esta, voy a tener exactamente los mismos resultados. Pero ni siquiera han mirado su Excel. Y fíjate que un Excel a veces suele ser como muy sencillo, pero un Excel ni siquiera todo el mundo le tiene. Y te lo decía porque fíjate, cuando te decía lo del viaje a Japón, vamos a volver otra vez a sacar la edición de Show Me the Money, la cuarta edición, solo que esta vez vamos a ir avalados por la universidad para hacer un show me the money un poquito diferente, consiguiendo solo tres bloques de lo que existía antes para entender mentalidad, educación financiera básica y temas de inversiones. Porque la gente de a calle, la gente, el 90%, no sabe la diferencia en lo que es un TIN y un TAE. Ayer, que por ejemplo estaba con mi padre, él me decía, Rosa, es que me dan un 4% de requisito en el banco. Y le decía a mi chico, no, no te dan un 4%. Y dice, sí, sí, que me ha dicho que me dan un 4% por meter el dinero. No, mira, te dan un 4% TAE. Y entonces decía, pues eso, un 4%. No, es que TAE y TIN no es lo mismo. Y entonces él se quedaba así, decía, es que 4% y te lo están dando en un trimestre, no te están dando un 4%, te están dando un 1% por tu dinero. No, pero me han dicho un 4%, pero es que es una tasa anual. Y entonces no te lo van a dar anualmente. Entonces hay tanta gente que se engaña o de repente en consultas que parece que pesan un préstamo de cero, que luego yo creo que todo eso se está llevando también al tema del emprendimiento, por eso hablaba de la viabilidad, porque hay negocios, y yo tengo muchas clínicas odontológicas que trabajan con nosotros, que pueden conseguir facturar 120.000 euros e incluso pueden tener un margen de beneficio, pero no es viable su negocio. Y no es viable tal y como lo están haciendo porque a lo mejor trabajan 14 horas diarias. Entonces, la viabilidad en su caso implica no poder conseguir ver a sus hijos o de repente si no están ellos en un mes, no se factura absolutamente nada. O sea, todo eso habla también de la viabilidad. Por eso decía cómo veías esa parte de viabilidad. ¿Cómo eliges a tus clientes ahora, Javi? ¿Decides elegir a clientes a los que no trabajas con ellos? 100%, 100% elijo a gente que digo, mm, toma, o sea, yo entiendo mi negocio como por partes, como por patas. Eso del embudo de ventas, perdón, de la escalera de valor que tanto se habla, de que hay productos que son más de bajo ticket, productos más de alto valor, lo tengo completamente integrado. Pero antes de contarte cómo escojo a mis clientes y qué tipo de clientes escojo, sí que me gustaría poner un matiz a lo que decías. Precisamente el primer trabajo que tuve, mi primer mentor, fue en una frutería. Fue una frutería de barrio en la que yo pedí trabajo porque por aquella estaba peleado con mi padre y como no me daba, como estaba peleado con él, no quería pedirle dinero para hacer cosas cuando tenía 18 años, que estaba estudiando en la universidad y demás, y dije, bueno, me busco un trabajo. Él era cliente de mi madre que le compraba queso y le dije, ¿puedo trabajar contigo? Y yo decía, joder, tío, tienes una frutería de mierda, o sea, tienes una tienducha, te compras un BMW, te compras una moto nueva, te compras una casa, te compras no sé qué, te compras no sé cuánto. ¿Cómo coño te da para esto? Cuando ya entré, sí que veía que pues en un año hacía 1 millón de euros con dos fruterías que tenía. Yo trabajaba en una yo solo y no tenía mucho gasto de personal porque éramos poquitos empleados, pero 1 millón de euros y yo decía, joder, 1 millón de euros de facturación. En aquellas pensaba solo en facturación y los ojos me hacían chiribitas, ¿no? Fue mi primer mentor porque él era joven también, tenía 27 años, 26 años cuando abrió la frutería, cuando yo entré pues ya tenía 27, 28. Y claro, después cuando como me veía inquieto, era de los que mejor le vendía, de los que más resultados le generaba, pues empezó a compartir conmigo. Y cuando ya empezó a compartir conmigo y entramos en los márgenes de beneficios reales, empecé a ver facturas, decía, ah, bueno, o sea, 1 millón de euros, pero que no te quedan ni las migajas para ti. O sea que es súper, súper importante el tener claro qué pasa con la pasta. Eh, ¿Cómo escoger a los clientes? O sea, se habla mucho en el emprendimiento y en el marketing que hay que ir a nicho, que hay que enfocarse en un sector concreto por alinear tu comunicación a esos perfiles. Y muchas veces cuando empezamos precisamente no tenemos ni claro con quién queremos trabajar. Entonces es importante que trabajemos, o sea, al principio hace falta traer dinero para tener pan en casa. Entonces, al principio, pues cualquier cosa que nos llega, bienvenida sea. ¿Qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, sobre todo si tomamos conciencia y queremos un negocio de calidad que sea viable porque nos permite tener el estilo de vida que queremos,
tenemos que ser selectivos con el tipo de personas con las que trabajamos, sobre todo si implicamos nuestro tiempo. Entonces, en esa escalera de valor que te decía antes, cuando vienen perfiles de personas, pues empieza lo normalmente la gente lo asocia con emprendimiento, con esas primeras veces, con ese de 0 a 1. Y realmente no es así del todo. Es decir, empieza para mí significa un movimiento, que sí hay personas de esos perfiles, pero sobre todo a los perfiles con los que yo más tiempo le dedico y estoy más presente como proveedor de servicios, es en gente que ya está generando resultados, gente que ya tiene negocios en marcha y simplemente quiere empezar a mejorar las cosas que ya tiene sobre la mesa. Con las cartas que tiene, quiere jugar una mejor mano. Entonces, la forma de seleccionarlo básicamente es pues, a través de sesiones. Digo, oye, conozco el perfil, conozco a la persona y si encaja sobre todo con mis valores, con la visión de empresa que yo tengo y con la proyección y obviamente veo que le puedo ayudar, pues empezamos a trabajar. Si no, pues lo que suelo hacer es derivarles a mi podcast, que al final ahí, yo lo entiendo también como un producto, es un producto al que le he sacado bastante rentabilidad, no toda la que le podría sacar, para 3 años que llevo, sí que es verdad que los resultados podrían ser muy, o sea, infinitamente mejores, pero eh, para mí es un producto también que se lo puedo vender a patrocinadores, que se lo vendo a entidades públicas, que se lo vendo a escuelas de negocio, a empresas privadas. Y siempre también como producto quiero que mejorarlo, quiero tener más audiencia, quiero que sea más útil. Entonces, cuando me viene una persona que realmente veo que no está en el punto como para que yo realmente le pueda ser útil, digo, oye, no te preocupes. Es decir, aquí tienes el podcast, ya en el futuro si podemos trabajar, pues trabajaremos. Pero mientras tanto, escúchate a toda esta gente, que llevo no sé, ciento y pico episodios, 160 o 170 y pico 170 y pico episodios, digo yo que alguna empresa te podrá ser, de las que traigo, te podrá servir como referencia, te podrá servir como inspiración para que esos bloqueos que tú puedas estar teniendo les des una patada en el culo y te los quites de delante y empieces a caminar. Básicamente porque la gente que traigo nos cuenta sus mierdas, nos cuenta sus cagadas, nos cuenta esos tapones dorados que ha ido poniendo, nos cuenta esos aprendizajes que va teniendo por el camino y de otras personas siempre, o sea, de los aprendizajes de otras personas, si somos suficientemente avispados, le podemos sacar, o sea, mucho provecho para no cometer los mismos errores. Entonces, soy súper selectivo con las personas con las que trabajo porque al final quiero crecer con mi negocio y esto de ser mentor, yo tengo más visión de empresario. Esto de ser mentor, de ser artesano, de estar ahí uno a uno con mis clientes, entiendo que es algo temporal. Yo voy hacia esa escalabilidad, hacia ese crecimiento. Entiendo que por ahora tengo que seguir así porque tengo que tener más feedback del mercado, tengo que tener más recorrido, tengo que aprender más qué problemas se encuentran mis clientes para poder hacerle otras propuestas que sean más escalables. Pero mientras tanto, como implica mi tiempo y eso es correlativo a mi felicidad, digo, yo quiero tener una vida feliz, tío, asocio el éxito con esa plenitud, con esa felicidad. Pues quiero tener una vida feliz, voy a seleccionar con quién quiero trabajar y con quién no, porque si no me amargan la vida. Has hablado de que tu podcast es rentable. ¿Cómo consigues rentabilidad en un podcast ahora que tanta gente consigue difundir y hacer un podcast? Em, ¿Qué has hecho tú? Pues fíjate, mi podcast realmente no es que tenga una audiencia supermasiva, de hecho no. En iVoox estaba en el puesto, esta semana estaba en el puesto 60 y pico de España dentro del sector de negocios. La semana pasada estaba en el 40 y pico, es decir, justo estoy ahora en un periodo entre temporadas, entonces no publico y me baja el ranking. Pero a pesar de no tener una audiencia muy grande, sí que es verdad que para mí, como es un producto, le quiero sacar provecho. Entonces, mi forma de rentabilizarlo es, primero, como parte de mi embudo de captación de clientes, es decir, no me viene cliente de ahí directamente siempre, pero voy a eventos, voy a espacios, la gente me conoce o estoy aquí en este podcast compartiendo contigo y digo, oye, pues mira, mi podcast es Historia de Emprendedor y la gente va y escucha mi podcast. Cuando ve que por ahí hay gente que para ellos supone una autoridad, que supone un referente, por simplemente el efecto halo que se llama, esa autoridad me la transfieren a mí y dicen, joder, Javi, ¿cómo he conseguido estos contactos? ¿Cómo he conseguido hablar con este? ¿Cómo he conseguido hablar con el otro? Y empiezan a interesarse por mí. Y de ahí pues se convierten en clientes. Esa es una de las formas de ya monetizar mi podcast. Otra de las formas, pues porque al llevar 3 años con el podcast, eso implica cierta experiencia. Y entonces hay algún perfil de clientes al que yo no le ofrezco mentorías, no le ofrezco programas, sino que voy y le digo, oye, mira, llevo no sé cuánto tiempo con mi podcast, igual a tu empresa le hace falta un podcast.
¿Quieres que forme a tus empleados con respecto a este tema? ¿O quieres que forme a tus usuarios si es charlando con algún perfil más institucional? Que hay muchas instituciones que buscan fomentar el emprendimiento y pues se apalancan de formadores externos. Y entonces yo a esos perfiles les digo, mira, llevo un podcast con 3 años. ¿Quieres que les explique a tu gente cómo pueden tener un podcast, cómo pueden sacarle provecho? Y ahí es otra forma de monetización. Otra de las que he aplicado, por ahora con patrocinios no, porque al final al no tener una audiencia tan grande, yo creo que mis productos aporten valor, entonces, aunque tengo un nicho y una comunidad relativamente cercana, no quiero vender el patrocinio por ahora. Pero sí, básicamente esas son las dos principales formas. Una, que me genera autoridad para vender más. Y otra que lo vendo como, oye, una experiencia, una expertise que he venido desarrollando con el tiempo y que puede ser de utilidad para otras personas. Ujú. ¿Qué le dirías al Javi de dentro de 10 años en qué crees que se va a convertir Javi? ¿Cómo va a poder conseguir vender tanto que le permita conseguir tener la viabilidad de vida que quiere? Eh, mm, repite la pregunta, porfa, por ir Eh, más al grano. sí, dentro de 10 años Javi tendrá 34 Sí. y 34 ya pues, está empezando la vida. ¿Qué crees que le vas a decir a ese Javi? Porque claro, ese Javi va a transformarse y esto va a depender de las palabras que le estés contando hoy, o sea, de lo que le estés diciendo. ¿Qué va a pasar para que consiga ese Javi dentro de 10 años, con 34 tener esa vida con la viabilidad y con la plenitud que tanto desea? A mí una de las cosas que más me gusta, soy un tío introvertido, ¿vale? Entonces yo cuando socializo me agoto. Cuando estoy más conmigo mismo, recargo pilas. Aún así, entiendo y me lo paso bien también en realidad, aunque me agote, creo que es útil. Entiendo que los negocios están compuestos por personas y esas personas van marcando cómo nuestra cabeza opera. Entonces trato de continuamente, como te decía antes, estar rodeado de gente que genere muchos más resultados que yo. Gente que habla en millones de euros, gente que habla, ahora con José Elías, este que está por redes, yo tenía la percepción de millones de euros, millones de euros, millones de euros. Ahora este tío habla en miles de millones de euros y digo, mierda, joder, tengo que reconfigurar mi cabeza. Entonces, ¿qué le cuento a mi cabeza para, dentro de eso, yo a los 30 voy a tener un patrimonio de 1 millón de euros, desde los 18 lo vengo teniendo claro, a los 18 era, mañana me voy a ser millonario, ya tomé más conciencia y dije, vale, requiere un proceso, pero sí que es algo que en mi cabeza, no como objetivo vital ni mucho menos, si no llego, pues seguiré siendo feliz, pero era como algo que quería tallar de la lista. Ahora te cuento un poco por qué, pero básicamente para conseguirlo, la forma es cambiar mi cabeza, cambiar la forma de operar que tengo dentro de mi cerebro, porque si solo veo hablar a gente en miles de euros, de que un trabajo, de que la vida es una mierda, de que no sé qué, de que no sé cuánto, pues yo pensaré que todo eso es real. Entonces me autoengaño, me busco los contextos en los que la gente habla de otra manera y estoy avispado para ver cómo se llega ahí, qué cosas qué teclas tengo que tocar, qué alianzas tengo que hacer, cómo funcionan los negocios que están en ese punto, porque el crecimiento hay veces que duele un poco y hay veces que te equivocas y tienes que bajar otra vez y vuelves a crecer. Esto es como el entrenamiento. Yo estudié realmente educación física y una de las cosas que decían es, para ponerte tú más masado, para ponerte más fuerte, primero tienes que ir al gimnasio, romper las fibras musculares y que luego se reconstruyan y estén más grandes. Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, hay veces que vas creciendo, te haces un poco de daño, vuelves para atrás, pero después creces más. Ejemplo claro, el año pasado cuando casi me voy a la mierda por poner tapones dorados donde no correspondía. Pero para llegar a esa vida de ensueño, ese éxito, ese patrimonio de 1 millón de euros a los 30 años, es imprescindible que yo aprenda muchas cosas porque 100% ahora no estoy en el punto de saber gestionar 1 millón de euros, ni de coña, pero para poder aprender tengo que estar con gente que ya sepa hacerlo. Por eso invierto mucho en formaciones, por eso invierto mucho en mentores, por eso invierto mucho en estar en contextos donde la gente piensa ya así, ya está ahí. Digo, vale, a ver cómo hablas tú. Para entrar al mundo corporate, por ejemplo, que se habla un idioma diferente al de los negocios digitales, pues digo, vale, pues voy a empezar a rodearme de gente que esté ya ahí.
gente que ya le vende a esos perfiles de personas, o gente que no le venda, pero que sea parte de la ecuación, parte del sistema. Tengo tíos que son directivos y continuamente estoy hablando de ellos, de cómo funcionan las empresas por dentro, de cómo son eh, las relaciones entre personas dentro del mundo corporate y digo, vale, perfecto, ¿cómo se le vende a esta gente? Vale. Y empiezo a tender puentes para estar ahí. Oye, perfil de empresa digital, ¿cómo me puedo acercar aquí? Pues, vale, empiezo a rodearme de gente y me dirijo hacia ahí. Para tener esa vida de ensueño, pues lo mismo. ¿Cómo habla la gente que está aquí? ¿Cómo piensa la gente que está aquí? ¿Qué cosas hace la gente que está aquí? ¿Cómo lo puedo aterrizar a mi situación actual? Porque esta gente, bueno, pues invierte no sé cuántos millones en publicidad. Vale, yo no puedo invertir no sé cuántos millones en publicidad. ¿Qué otras cosas puedo hacer? ¿Cómo lo puedo traer a donde estoy yo ahora? Básicamente, el mismo trabajo que hago con mis clientes lo hago conmigo. Aterricemos y empecemos a hacer cosas con lo que tengamos ahora. Y te decía lo del millón de euros porque como mi familia viene de un sector convencional, viene de lo de toda la vida, una granja, tienen esa mentalidad más de escasez, más de pues emprender, ser autónomo, te da libertad, puedes tener a la familia en casa mientras estás trabajando, pero es más modo subsistencia que modo vivir como te dé la puta gana. Entonces, quiero demostrarles que sí, que se puede vivir bien, que se puede vivir boyante, y realmente yo soy bastante frugal, es decir, mi estilo de vida no cuesta mucho. Pero ese millón de euros lo que me permite es la libertad de pues, hacer lo que me dé la gana y decir, "Oh, mi vida cuesta poco, pero como me flipan los negocios, puedo emprender mañana en otra cosa si me da la gana. Puedo invertir en este otro proyecto si me apetece. Puedo comprarle a mi abuela una casa para que viva ella más tranquila. O puedo pagarle a mi abuela un viaje a Suecia, que es donde vive su hermano, que hace, pues, lo ve una vez al año, si acaso. Pues ese tipo, esa libertad, que igual no está tan asociada a mi estilo de vida, sino a lo que quiero darle a otros, es lo que costeará ese patrimonio de 1 millón de euros y lanza el mensaje de, tío, tía, que es que al final se puede ser libre, sí que es verdad que requiere un trabajo. Yo hay veces que hoy en día trabajo pues 14 horas, que decías tú antes, pues sí, hay veces que trabajo 14 horas y después al día siguiente a lo mejor no me apetece trabajar y no trabajo nada. Entonces, buscando ese equilibrio con, como no sé si llegaré a los 30 años, de pronto me muero mañana, me atropella un coche por la calle, disfruto del proceso también. Es decir, vivo hoy y digo, pues soy feliz, pero teniendo claro hacia dónde me dirijo, que así puedo trazar un mapa más claro, que si no, estaré perdido a mitad de camino. Tengo que decirte que en uno de los estudios que acaban de salir económicos en el país, solo un 1% de los españoles tiene ese patrimonio neto de 1 millón de euros. Así que estar entre ese 1 y un 2% será una meta muy interesante. Javi, gracias por haber estado aquí en este podcast con nosotros. Si no vendes, hoy no comes. Está claro que sin pasta no se pueden hacer las cosas, que se pueden tratar de acercarse de un modo totalmente distinto, pero necesitamos pasta simplemente para poder tener el frigorífico lleno o para darnos la oportunidad de poder estar en determinados sitios a determinados costes. Antes de que te pueda conseguir decir adiós, ¿quién quieres que esté aquí en este podcast? ¿Quién crees que debería de poder conseguir estar contándonos cómo enseña a vender y cómo entiende que el dinero es necesario, imprescindible y marca una viabilidad para poder estar en este negocio? Pues hay distintos perfiles de personas que podría ser interesante que trajeras, pero te voy a contar a alguien que ni siquiera está en mi círculo, pero que yo estoy trabajando porque venga también a mi podcast. Desde hace años es alguien de quien me formo, bueno, de quien consumo contenido en internet, que he comprado también alguna formación, y es Eugeo Oyer. Para mí compartimos bastantes valores, o sea, comparte bastantes valores conmigo. Sí que es verdad que somos muy diferentes en otros ámbitos, pero su forma de hacer negocios, adaptándose a las nuevas tendencias, su forma de surfear el crecimiento en YouTube, que fue uno de los primeros en estar por ahí compartiendo sobre empresa y emprendimiento, me parece espectacular, me parece de una anticipación tremenda. Y para vender también hay veces oye, sí, vender está muy bien, pero si vas al Polo Norte a intentar vender hielo, pues está complicada la cosa. Sin embargo, si vas al desierto y vendes agua, pues igual es el sitio correcto, ¿no? Entonces él me parece que lo hizo muy bien, que fue al desierto a vender agua. Y creo que podría ser un perfil interesante que trajeras. Así que ya estaré pendiente a ver si te lo traes.
No te creas tú que es difícil, ¿eh? Porque conozco justamente el contacto que ha estado trabajando con él y he estado trabajando con esa persona. Así que, bueno, reto puesto encima de la mano. Veremos si le traemos o no le traemos en la apuesta de que pueda conseguir decir. Mil gracias, Javi, por haber estado aquí con nosotros y por habernos dado tu aporte de valor en este ratito. Un gustazo, Rosa. A ver si consigo llegar al 1% de la población, ya te contaré. Seguro que sí. Chicos, pues ya lo habéis oído. Javi tiene las cosas claras, empieza muchas cosas y continúa en ese empiézalo absolutamente todos los días. Si tú quieres también hacerlo y estás planteando que tienes un proyecto, un negocio y quieres conseguir que las cosas sean un poquito más sencillas, donde no todo va a ser fácil, plantéate meterte dentro de la página en rosamontana.com y te enseñaremos desde dónde podemos conseguir hacer ciertos errores de venta que todavía ni siquiera a veces nos damos cuenta, porque comunicar cómo vendes habiéndote comprado tú primero es lo que cambia absolutamente todo y hace que te pongas en el radar de la gente. Nos escuchamos en el siguiente podcast.